Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra. ¿La tierra? ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente. Pero pude oír la voz del Señor que me dijo: he sanado el músculo del ano de una persona. ¿Crees en fantasmas, ovnis, mediums, el nuevo orden mundial, medicinas milagrosas? Todos los temas que te interesan, pero desde otro ángulo. Ya comienza tu programa favorito, Paranormales, un programa fenomenal. Paranormales. Limeñita Anthem. Hi, my name is Cami y me gusta ir a juerguear. Me voy todos los años a Yoya a vacilar. Mi flaco es promotor y se llama Nicolás. Y me lleva todos los viernes a Osaka a jamear. Hey, my name is Anto y estudio en la de Lima. He jalado, maté uno, tipo 2 veces, alucina. Voy a Lula every Tuesday y manejo un carrazo. Y sí, me dice a Nicolás, porque puto está buenazo. Y bueno, ¿es Nicolás? Con el Tantan. Hi, my name is Yomi y vivo en Cono Norte. Tengo un supercarro, pero uso otro transporte. Me levanto muy temprano para ir a trabajar y tomo mi quina en bolsa para así poder ahorrar. Las colas del metropolitano son un mar de gente. Por favor, señor Muñoz, sea más consciente. Hi, my name is Carla y yo vivo en Cono Sur. Pago medio pasaje o no me subo al bus. A veces soy manchada porque estudio en la UPC, pero llego a mi cerro y se me baja en un 2x3. Mi viejo le baja plata al choro de la cuadra y todo para que no me pase nada. ¿Le paga el choro? Claro, tengo que poder. Empezamos con ritmo hoy día, con nostalgia provinciana de los mojarras, ¿no? Así, ¿no? Precisa para el tema de hoy, así que le damos la bienvenida aquí a Paranormales a través de los 97.7 Canto Grande FM. Y bueno, le mandamos un saludo primero al señor productor Ulises Desiderio, ahí está atento siempre, y a Boris Laines también, que está reemplazando temporalmente a Johnny Arce. Johnny está descansando, pero también le mandamos a nuestro amigo Johnny Arce un saludo desde acá. Esta noche acompañados aquí de Miguel Yáñez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook en vivo. Bueno, acá estoy con mi atuendo de poblador rural. y bueno, promocionando pues el Chorox en vacuna, porque ya la gente ya no toma. Ya no lo quiere tomar, la gente no quiere tomar el Chorox. No, se ha enterado que hace daño, dice, le da diarrea, entonces ya no, ahora. De frente a la vena. De frente a la vena. Ah, su madre. Más rápido van a morir, ¿no? Entonces... Bueno, también damos la bienvenida a Kiomi Ventosilla, la popular Kiomi. ¿Cómo estás, Kiomi? Muy buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Bien, aquí feliz de estar con ustedes otra vez. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Así es. Y también tenemos a Adrián Núñez. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal está por allá la cabina rural? La noche lluviosa, pero aquí el ánimo están pasando vacas por ahí. Claro, no, ya hemos movido la calamina acá arriba para sí, que sí. las cosas, para que no gotee. Claro, exacto. Mandamos un saludo a los que ya se conectan también, a Javier Ponce, que nos manda saludos,
Arturo Alcides también. Sigan comentando también sus preguntas, consultas para poder leerlas más adelante. No olvidemos que este programa sí viene no por auspicio de George Soros, por si acaso, sino de la Sociedad Secular Humanista del Perú y la Humanist International, ¿no? Aunque Bill Gates había mandado algunas vacunas para ir para Miguel, pero no, de todas maneras esos son nuestros sponsors oficiales, ¿no? Claro. Que siempre tienen eventos interesantes, que ahí Adrián siempre los menciona, ¿no? Se vienen nuevos eventos interesantes que también no, claro, ya lo va a mencionar después Adrián. Bueno, vamos a ganar tiempo a ver qué nos traen esta semana los medios de comunicación, que siempre nos traen noticias, nunca paran. Vamos a escuchar el noticidio de la semana. A la de sus padres, a la de nuestros abuelos. Porque estas noticias no paran de hacernos reír. Este es tu bloque favorito, el noticidio de la semana. ¿A quién les falta? 31. A todos. 32, 33. 40 turrones que regala un grupo de gente que precisamente minutos antes vitoreaba en la calle por ella. Cecilia, amiga, el pueblo está contigo. Cecilia, amiga, el pueblo está contigo. Por la jornada de lucha que terminó en la comisaría. Y todo lo que hizo, como se ve, fue irregular y contra las reglas, tipo discoteca. 1. Salir a marchar en estado de emergencia. Prohibido. Aglomeración igual COVID. 2. Tomarse fotos en grupo con distancia 0. No distancia social igual COVID. 3. Poner en riesgo a los pobres policías que intentan pararla, que es así como ellos se contagian. Contacto físico igual COVID. 4. No entender las leyes y negar los hechos. Porque no estoy apoyando. Sin embargo, en esta discoteca sí está permitido todo esto, porque ella dice salir a saludar a la gente. Bien, ahí escuchábamos esta primera noticia. Ya parece que estamos en campaña política, ¿no? Porque últimamente estamos hablando mucho de diferentes políticos en varias partes del Perú. Bueno, en este caso, la súper conocida Cecilia García, nuestra congresista, ilustre congresista. En este caso estaba promoviendo una manifestación. No vamos a entrar en el tema de si la protesta es justa o no es justa. Ese es un rollo que, bueno, escuchan el debate en RPP si quieren. Pero nosotros vamos al hecho mismo de llamarle esta... Ya habíamos hablado un poco de las autoridades y la falta de compromiso con lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, acá ya sabemos que cada uno tiene su agenda política, que defienden diferentes banderas, colores, todo lo que tú quieras. Pero en este contexto en el que vemos que la pandemia está golpeando fuertemente, que han fallecido, ¿no? Chicos en una discoteca, por todas las cosas que ya todo el mundo sabe, promover concentraciones y encima ponerse a regalar turrones, ¿no? Hacer que la gente se aglomere, pelearse con la policía... Eso no suma, pues, o sea, suma obviamente, seguramente votos para quienes sean partidarios, estén interesados, pero no contribuye para nada en medio de esta pandemia, ¿no? Ya mucha gente está sufriendo por este problema y nuestras autoridades, nuestros funcionarios públicos no pueden contribuir a que esta realidad se ponga cada vez peor, ¿no? Entonces, es un llamado a la responsabilidad. Comentarios, Kiomi, por favor. Ahí veo tu indignación también. La verdad que sí, a mí me fastidia mucho. Y más que indignarme, yo llamaría a estas personas a que piensen un poco que el hecho de ganarte un turrón o una galleta no vale tu seguridad, no vale la seguridad de tu familia. Al final, estas personas que tú apoyas no se van a hacer cargo si es que tú te llegas a infectar o necesitas un respirador en un hospital, porque todo está colapsado. Así tengan las mejores intenciones, no se puede desacatar las medidas de seguridad que se piden para todos, y esta congresista pues es el peor ejemplo que podemos tener para lo que se debe hacer en estas situaciones.
Es lo que no debe hacer una persona pública. O sea, una persona que acarrea masas no debe hacer esto por el bien de las personas, ¿no? O sea, aquí, para que los oyentes se den cuenta de cómo trabajan a la gente, los políticos, los toman de tontos útiles nada más. O sea, tú me sirves para hacer mi campaña, para ganar votos, pero si algo te pasa a ti, como decía Kiomi, ni me va a importar. Esa es la cruda realidad. Claro, bueno, es terrible porque bueno, nuestros políticos ya están en modo activo, ¿no? Están en modo, modo activado ya pensando en la campaña de Ya sí, exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado en general, ¿no? Con todos, no hacemos excepción con ninguno, ¿no? Hay que tener cuidado cuando estos puntos se juntan, es peligrosísimo. Adrián, comentarios. Bueno, ahora es importante que los medios estén vigilantes y que nos muestren estas cosas que están pasando para que después, en las elecciones que se nos vienen, podamos devolver el favor, ¿no? O sea, Exacto. realmente no seguir lo mismo. En realidad, nuestra situación está tan mal ahorita porque no hemos votado en muchos años anteriores por gente que haya podido poner en orden, por ejemplo, el sistema de salud. Exacto. No tenemos políticas basadas en evidencia científica en general y ahorita lo que están haciendo no solamente con este tipo de manifestaciones, sino otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, ya hemos visto lo que están hablando en el Congreso, eso de yo voto sin saber ni lo que voto, ese tipo de cosas, es lo mismo de siempre. Bueno, un llamado a la ciudadanía a no alentar este tipo de cosas que finalmente nos afectan o nos perjudican a todos, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente noticia, a ver qué nos traen los medios de comunicación. Ahora vamos a escucharlo. Declararse en rebeldía y no acatar la cuarentena dispuesta por el gobierno central. Moche se declara, rechaza la cuarentena, así que todos pueden trabajar aquí de lunes a domingo. De esta manera, el alcalde de la municipalidad de Moche, César Fernández, exhortó a su población a seguir con sus actividades normales de lunes a domingo. Y ustedes y su familia no se merecen bono, se merecen un sueldo decoroso, demostrando a su familia que ustedes sí quieren trabajar y muy bien. El anuncio lo hizo frente a un grupo de trabajadores municipales a quienes alentó a seguir laborando. Además criticó a aquellos empleados mayores de 60 años que no asisten a su centro de labor por temor a contagiarse. Hay muchos funcionarios públicos, dentro de ellos estables, que por el hecho de tener 60 años a más, están en sus casas ganando un sueldo sin mover un dedo, supuestamente por un riesgo. Y ellos están muy gustosos que sigan las cuarentenas. También ofreció el pago de sepelio a víctimas de la COVID-19 siempre que cumplan algunos requisitos. Otro político más, otro funcionario más, en este caso ya ha reemplazado al gobernador de Arequipa, ¿no? Ya está apareciendo en varios episodios el alcalde de Moche, ¿no? Que en este caso declara en rebeldía ante la cuarentena focalizada que ha determinado el gobierno, ¿no? Y algo que en realidad me desagradó mucho fue que en una parte decía, no, las personas mayores de 60 años están tranquilos en su casa sin hacer nada y ganando un sueldo. Es decir, no me importa su salud, me importa que estén cobrando sin estar acá en este caso en la municipalidad, ¿no? Y obviamente es una falta de entendimiento total de lo que está viviendo el país, ¿no? Y sobre todo el público que está más propenso a enfermarse. Y, falta empatía. O sea, todos estamos propensos a enfermarnos, pero más propensos a enfermarse y morirse, ¿no? Entonces, claro, es totalmente, que venga de una autoridad me parece totalmente desagradable, ¿no? Kiomi. Yo creo que ahí sí debe aplicarse una sanción, pero de esas que sean ejemplares. Una cosa es no querer acatar las reglas y otra cosa es ya incitar a toda una población a que ya no lo haga, o sea, que no haga caso a ninguna regla de bioseguridad y encima recriminar a los que sí están acatando. O sea, ya estas autoridades están hasta las patas. Definitivamente. Adrián. Sí, no sé cuál habrá sido su objetivo, ¿no? Porque no creo que él realmente crea lo que está diciendo. Pero sí, concuerdo con que debería haber una sanción, ¿no? Algo tiene que pasar, porque eso se puede replicar. Hay otros lugares donde ha pasado que ha habido rebeldía de parte de los gobernadores locales. Creo que más común ha sido en el sentido inverso, ¿no? Por ejemplo, en Brasil
los gobernadores locales se han rebelado, pero porque al comienzo Bolsonaro no hacía nada. Igual en Estados Unidos también algunos Claro. gobernadores de estados no. O sea, al revés, más bien. Ellos han declarado una cuarentena porque obviamente Claro, piensan sí. primero en su seguridad y en la seguridad de su comunidad más cercana, ¿no? En este caso al revés, ¿no? En este caso está incitando a la gente que salga a trabajar, a que vaya a las oficinas. Es terrible, Miguel. No, de verdad es terrible que una autoridad, como vuelvo a decir, ¿no? Gente que mueve masas, ¿no? Nuevamente comete la irresponsabilidad de alentar a la gente a que haga todo lo contrario que se debe hacer, ¿no? Está bien, uno entiende que las personas quieren salir a trabajar, que necesitan el sustento diario, pero eso, a exponerlos de esa manera, o sea, el pata, empatía cero, o sea, con la gente, ¿no? Y decirle también a los adultos mayores que en todo eso, o sea, ponen en riesgo la salud todo por ganar votos, porque todo eso, al final, el trasfondo de eso es ganar votos, ¿no? Haciéndose el antihéroe, ¿no? No, yo los voy a llevar al trabajo, Claro. Conmigo la economía se va a mejorar y todo, ¿no? Y no olvidemos que este señor es el que promueve el consumo de dióxido de cloro. Es peor O sea, todavía. tiene varias cosas juntas, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que la mejor manera de expresar la opinión, la forma más adecuada que tiene el ciudadano de expresar su opinión es, en este caso, en las elecciones, ¿no? Ahí hay que tener mucho ojo de por quién votamos, a quién elegimos, porque finalmente quienes los ponemos somos nosotros, ¿no? Con Sí, una pues. cosa tan elemental como es el voto, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente, y con la siguiente nos vamos hasta México, me parece. Órale, mano. Vamos a escucharla y la comentamos luego. Pues ay. El INE ordenó a la presidencia que retire uno de los spots que lanzó con motivo del segundo informe, tras la queja del PRD y del PAN, ya que en el spot el presidente habla del Papa Francisco y de la Iglesia Católica, expresiones que van contra el principio de laicidad del Estado mexicano. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. Bien, acá digamos en el Perú nos puede parecer un poco exagerado tal vez la posición que han tomado de censurar el spot del presidente de México por esta alusión al Papa Francisco, ¿no? Y a su devoción católica cristiana, ¿no? Pero un estado realmente laico, ¿no? Donde se respeta y se sabe separar, se divide exactamente lo que es la persona de su cargo, entonces sí se hace respetar las leyes y en este caso se vetó, pues se pide el veto de este pronunciamiento, ¿no? Acá tenemos Te Deum, tenemos concordato, tenemos curso de religión católica, tenemos misas, que es muy respetable, obviamente cada persona tiene el derecho de ejercer su fe como mejor le plazca, pero hablando de cuestiones estatales, la neutralidad es el camino más, en este caso, más justo, más democrático, ¿no? Entonces, en razón de esa lógica, el Ángelus de las 12, dice acá Ulises, nos apunta. Ah, sí, ese también, todos los también. días, ¿no? ¿No? Entonces, es importante entender esto. Comentarios, empezamos a ver por Adrián. Bueno, él no ha sido muy neutral desde el comienzo, ¿no? No, claro. ¿Se acuerdan cuando sacaba sus estampitas y esas cosas? Claro. Y efectivamente, como tú dices, acá no se nota mucho. En los países que son más naturalmente laicos, sí, es una cosa que... Más una cuestión de forma, ¿no? Porque no está imponiendo nada con una publicidad ni nada por el estilo. Pero está dando un mensaje algo equivocado sobre qué es lo que puede... O sea, cuál es el límite de pronunciación que tiene un mandatario, ¿no? Porque ese tipo de cosas es como meterse en la vida privada de alguien. O sea, hay cosas que acá, por ejemplo, Vizcarra no diría nunca porque estaría metiéndose en la vida privada de nosotros. Y ahí sí nos daríamos cuenta. En el caso de la religión debería ser también una de esas cosas, pues la religión es algo privado, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso es importante. México nos da elecciones. Miguel, que querías comentar algo también. Sí, lo que pasa es que en los países, como decía Adrián, que están más acostumbrados a trabajar mediante el Estado laico, se nota cuando una sola religión tiene hegemonía sobre las demás, ¿no? Que ese, como decías tú, el concordato para comenzar hace que la religión católica nos pase por encima como le da la gana, de ida y vuelta, ¿no? Y nadie finalmente puede hacer nada, ¿no? Porque la religión pues no paga impuestos, todos y cada uno de sus integrantes cobran sueldo de nuestro bolsillo y
y nos cobran aparte por todas sus ceremonias. Bueno, ahí cada uno los que quieren pagar Claro, bien. está dentro de la libertad de cada uno. Pero de todas maneras debería regularse eso, debería estar más... Claro, es un tema pendiente, ¿no? El Sí. tema de, precisamente uno de los temas que hemos tocado aquí conversando con varios, ¿no? Otros compañeros de otros países, otras realidades que también nos han contado un poco su experiencia. O llegar a casos más extremos como ¿no? Estos casos de persecución a humanistas seculares y demás. Kiomi, ¿algún comentario? Bueno, sí, México nos da lecciones, ¿no? Pero nosotros somos en realidad por constitución un estado laico, solamente que, o sea, lo han declarado en la Constitución, pero con sus detalles, ¿no? Con el detalle de que la Iglesia representa una figura importante en nuestra cultura, en la moral del Perú. Entonces ahí más el concordato que le da todas las facilidades, es casi imposible separarlo, pero nosotros somos un estado laico que no debería dar preferencias a ninguna religión, a ninguna institución religiosa, cosa que no sucede con nosotros y con la Iglesia Católica, ¿no? Correcto. Claro, pero lo que sí lo notamos, por ejemplo, es en otros temas. Imagínate que tuviéramos que Vizcarra pues tuviera un negocio multinivel, ¿no? Que vendiera algún producto así de boca a boca, y utilizara su tribuna para mandar ese mensaje, para ¿no? vender choros. Tal producto es saludable y tal cosa, no puede llevar lo privado de él a la vía pública. Algo así es lo que está pasando, que para de repente un peruano es muy difícil de notar, ¿no? Pero para otra persona que lo ve desde afuera, claro, exactamente. Sí, y algunos nos dirán pues no, ¿qué nos importa si eso no es religioso, no sé? Pero en realidad sí importa, porque la religión católica aquí tiene bastante poder en cuanto a la normativa y las leyes. O sea, cuando se va a salir una ley contra, no sé, un método anticonceptivo, los primeros que salen son las autoridades religiosas. Entonces sí tienen mucho peso, tienen mucho poder, ¿no? Su voz es escuchada y siempre tienen una mesa en algún lugar, en alguna mesa de diálogo. Para temas de planificación familiar igual. Exactamente. O sea, sí tiene peso. Exactamente. Bueno, acá me piden un corte antes de ir ya al tema de fondo. Conéctense. Un saludo para Daniel Vera también. Saludos desde Lima Paleolítica, dice. Guarmi Munay también nos saluda. Guarmi Munay, qué bonito nombre, ¿no? A ver, vamos a una pausa y volvemos aquí en Paranormales. Yo creo que nos hemos congelado o no nos hemos congelado. Ahí ya veo a nuestro amigo Julio Abanto. Ahí nada más que se congele. Julio, un ratito, vamos a una nota introductoria chiquita y luego ya vamos con la presentación aquí en Paranormales. El clasismo o discriminación de clase es el prejuicio o discriminación basada en la clase social. Según el diccionario de la RAE, es la actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social. La sociedad de clases constituye una división jerárquica basada principalmente en las diferencias de ingresos, riquezas y acceso a los recursos materiales. Las clases no son grupos cerrados y un individuo puede moverse de una clase a otra. La división de clases más común es la siguiente: clase media alta, clase media baja y clase más baja. Historia. Las estructuras de clase existían de forma simplificada en las sociedades preagrícolas, pero se ha convertido en una sociedad más compleja y establecida después del establecimiento de civilizaciones permanentes basadas en la agricultura, con excedente de alimentos. La lista de personas clasificadas por el estado más bajo al alto, comenzando por los siervos o campesinos y continuando a través de caballeros, nobles, hasta el rey o el monarca, mientras que hoy en día las estructuras son menos rígidas y es más difícil identificar el clasismo y las clases sociales. Representación en los medios. La discriminación de clases se puede ver en muchas formas diferentes de medios, como programas de televisión, películas y redes sociales. Al ver la discriminación de clases en una película y programas de televisión, las personas se ven influenciadas y creen que así es como son las cosas en la vida real, para cualquier clase que se muestre. Los medios juegan un papel importante en cómo se perciben ciertos grupos de personas, lo que puede fortalecer ciertos prejuicios. En conclusión, en este mundo, el clasismo siempre va a existir, pero no debemos ser parte de él. La clave es no dejarse llevar por los medios de comunicación, amistades o familia. Bueno, y ahí estábamos escuchando nota introductoria y para eso tenemos hoy la grata presencia vía Zoom de nuestro amigo Julio Abanto. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. ¿Cómo está, mi estimado Julio? Hola, ¿qué tal? Bastante contento después de
muchos años que te visito, ¿no? A tu programa Paranormal. Sí, claro. Creo que la última vez que estuviste por acá estuvimos hablando, si la memoria no me falla, sobre alienígenas ancestrales, y si habían o no habían, o si los ovnis habían creado o no creado Machu Picchu, ¿no? De acuerdo, más o menos creo que ese fue el tema que conversamos aquella vez, ¿no? Sí, fue el contexto de ya los reconocidos hallazgos que habíamos realizado en la zona alta de Canto Grande, relacionado a este tema de geoglifos, y era una sorpresa porque luego estas notas aparecían en páginas que tratan el tema, pues, de... Claro, exactamente. Adjudicando, ¿no? A extraterrestres. Yo nunca he visto nada, ¿no? No te han abducido, ¿no? Nunca, Julio. No, recuerdo que me llamaron incluso de algunas páginas para ver el tema desde ese punto de vista, y obviamente no, pues no te puedes prestar a eso, ¿no? Creo que el hecho de encontrar sistemas de geoglifos en Canto Grande mucho más antiguos que los de Nazca es la prueba irrefutable de que estos elementos parte de nuestra acervo cultural, arqueológico, milenario, es contundentemente mano propia, ¿no? Claro, para los que no conocen a Julio, nos escuchan del extranjero también, Julio Abanto es arqueólogo, es un investigador que tiene muchos años investigando aquí la riqueza arqueológica de San Juan de Lurigancho, que por si acaso, para los que no saben, San Juan de Lurigancho tiene bastante riqueza arqueológica, no solamente está relacionado a los choros, por si acaso, porque los memes suelen hablar mucho de eso, ¿no? Y incluso la palabra Lurigancho tiene toda una explicación que acá Julio va en un momento seguramente a explicarnos. Es San Juan de Luriwashington, por Claro, si acaso. exacto. ¿Habla bien o...? Entonces, bueno, planteamos varias cosas para conversar ahora, pero bueno, a raíz de toda la joda que había esta semana en redes por esta marca, que en Instagram publicó, ¿no? Su servicio de delivery, e hizo una clasificación bien interesante, ¿no? La propietaria de la tienda online consideró que los distritos los dividió en 3: Lima rural, Lima alrededores y Lima metropolitana, ¿no? Entonces empezó toda una discusión así filosófica de dónde estamos nosotros, ¿no? ¿Por qué no me mencionan a mí, no? A ver, solo por curiosidad, para los que no se han enterado de la noticia, dice, a ver, Lima rural está conformado por Ancón, Caraballo, Chaclacayo, Chosica, Lurigancho, Cieneguilla, Lurín, Pachacamac, Puente Piedra, Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Ventanilla, Villa de Salvador y Villa María del Triunfo. En cambio, Lima alrededores era Ate Vitarte, El Agustino, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras, Santa Anita, La Molina, Rímac, Chorrillos, Barranco, Santiago de Surco, San Luis y Surquillo. Y Lima metropolitana era Breña, Jesús María, Lima Cercado, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja y Callao. La pregunta es, ¿somos pobladores o somos vecinos de Julio Abanto? Esa es la pregunta que de pronto vamos a resolver. Es una mirada muy centralista de las cosas, ¿no? O sea, como que siempre todo en torno a la Lima antigua es la parte más valiosa de la ciudad, cuando nosotros estamos hablando ya de un solo territorio bastante extenso, donde incluso el sentido de provincia ya deja de ser, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de mancomunidades, el desarrollo visto de nuestras ciudades, si bien es complejo y tiene sus propios matices, tiene polos de desarrollo quizás más envidiables en los conos que en los distritos que mencionamos como céntricos, ¿no? Y obviamente esa mirada también se refleja en las políticas nacionales. Creo que somos testigos en estos momentos terribles donde se ha demostrado que las políticas de descentralización han sido totalmente un fracaso, ¿no? Y ahí tú puedes ver, ¿no? La ausencia de infraestructura médica, carreteras, servicios. Esto es un caos, ¿no? Y obviamente se genera a través de estas distancias mentales, ¿no? El hecho de pensar que todo tiene que surgir desde un solo centro. Y eso es absurdo, ¿no? Estamos hablando en el siglo XX. Entonces, tener una mirada como esa es también limitarse, ¿no? Económicamente es una limitación terrible, ¿no? Entonces, creo que todavía nos falta mucho por avanzar como sociedad y aprender. Es terrible en realidad. Así es. Más las cosas que uno escucha, ¿no? Ya. Así es. Mira, ¿tú crees que de repente la situación ahora con la inmovilización por la cuarentena podría acelerar un poquito el proceso? Porque si la gente está o casi toda trabajando, digamos, en zonas lejanas. Yo, por ejemplo, ahorita yo usualmente tenía que transportarme unos 20, 30 kilómetros al día, ¿no? Ahora desde mi casa puedo llegar a hablar con gente que está mucho más lejos todavía. Ajá. Y creo que para muchas personas se ha vuelto más o menos normal esa idea. ¿Eso podría acelerar el proceso de que se dejen de lado estas diferencias geográficas?
Lo que sucede es de que Lima no tiene todavía, en realidad tiene un plan de desarrollo gestado hace algunos años, creo que está Lima al 2036, creo, que tiene una visión muy articulada y todo eso, pero que siempre que cambian las gestiones uno comienza a reinventar cosas, ¿no? Lo que sí podemos aprender de lo que nos sucede es de que en realidad nos falta generar proyectos que atiendan muchos más temas que tienen que ver como las carencias que siempre han abordado, ¿no? Estamos hablando ahora, por ejemplo, de temas tan importantes como la salud pública, el cómo asegurar tu vejez, ¿no? Con este tema de las pensiones, y es que es cierto, ¿no? O sea, nos hemos desatendido durante mucho tiempo porque quizás los políticos se han dedicado a únicamente favorecer sus propios intereses. Y si algo tenemos que aprender de esto es de que hay cosas muy prioritarias. Imagínate, no podemos permitir que la siguiente pandemia que ocurra nos agarre nuevamente desprevenidos. O sea, lo que ha ocurrido acá, si tú te das cuenta, las cifras que nosotros tenemos ha superado en equivalencia más o menos a más del 50% de víctimas de 20 años de guerra interna. Sí, es terrible. Es terrible. Económicamente equivale pues a los estragos que nos dejó la guerra con Chile, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. No, el panorama es desolador, ¿no? Bueno, para empezar esta parte, un poco quiero también explicar por qué planteamos el tema, ¿no? Bueno, una es a raíz de esto, que este rollo en redes sociales que he mencionado hace un momento. Y yo recuerdo, hace muchos años, un periodista del que yo he admirado mucho, bueno, Bruno Olazábal, un referente para mí en lo particular. De hecho, tuve la oportunidad en un momento de conocerlo en mis épocas universitarias, que tenía, digamos, ese instinto distinto del periodista que era muy acucioso, y uno de los primeros que cuestionaba este término de vecinos, pobladores, era él, ¿no? Y él hacía un llamado a los colegas periodistas de decir, ¿por qué a uno le decimos vecinos y a otro le decimos pobladores, ¿no? Si en realidad todos somos ciudadanos. Pero el lenguaje tiene esto, ¿no? Tiene esta forma de categorizar consciente o inconscientemente a las personas y situarlas en determinados lugares, ¿no? En roles que les asignamos. Nosotros tomamos acá la chacota y todo, pero tiene todo un trasfondo, ¿no? Y justo leí acá de una nota de Chile bien interesante que hablaba del lenguaje, ¿no? Decía, el lenguaje no es inocuo, ¿no? Decía esta María Luisa Méndez, una académica de la Universidad Católica, decía, ¿no? En un sentido más amplio incluye varias dimensiones, ¿no? Decía, distribución de recursos, también involucra marcos normativos que permiten acumular o no estos recursos valorados, ¿no? Es decir, hay un componente simbólico muy fuerte y se legitima y se acepta, ¿no? Y los medios de comunicación son un gran elemento que también ayuda a esto, ¿no? O sea, obviamente el reportero ¿no? que emite su nota no está haciéndolo conscientemente, diciendo, no, yo te voy a discriminar, por lo tanto te llamo poblador a ti y a ti te llamo vecino, ¿no? No lo hacen de forma consciente, tal vez. Es un poco estos símbolos que ya existen, ¿no? Que existen en nuestra sociedad, y los medios, en este caso los reporteros, también replican esto. No son conscientes, no hay un proceso de reflexión sobre lo que están emitiendo, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Julio? Lo que ocurrió en Chile, pues, es un ejemplo, ¿no? Esto generó todo un conflicto social muy arraigado. Y es que obviamente creo que como que el colonialismo nos ha dejado digamos, una herencia casi imborrable de cómo debemos aceptarnos, ¿no? Y quieras o no, de alguna manera se nos enseña de pequeños, y vivimos bombardeados de eso, de que mientras más blanquito eres, mejor, ¿no? Entonces, creo que hay una gran debilidad ahí. Recuerda tú nomás que hemos tenido hasta alcaldes que han pretendido modernizar el distrito, tratando de cambiarle el nombre. Claro, Nuevo San Juan le quiso poner Chiroque. Vamos a ser modernos, ya no nos llamamos San Juan de Lurigancho, ¿no? Ahora solamente Nuevo San Juan nomás, para evitar los estigmas de la palabra Lurigancho, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. O sea, desde ahí viene, ¿no? Mira el ejemplo que tienes, ¿no? Desde como tú dices, la palabra viene a ser una herramienta en la cual muchas veces se plantean formas de pensar y comportamientos que a la larga nos distancian y siguen impidiendo el desarrollo equitativo, igualitario de una sociedad como la nuestra, ¿no? O sea, nuestro distrito en especial tiene un matiz muy particular, ¿no? Por ejemplo, somos el distrito con mayor carga de quechua hablantes, por el tema de
de la migración. Y justo también leí algo así, ¿no? Que, por ejemplo, migrante es aquel que viene de países con ciertos conflictos, mientras que los que vienen de Europa vienen a ser sencillamente extranjeros, ¿no? Entonces, date cuenta que hasta en ese tipo de situaciones nosotros ponemos, e históricamente el Perú siempre ha sido como un espacio en un proceso de migración y movimiento de poblaciones de diferentes partes del mundo constante, ¿no? Exacto. Y eso hay que agradecer, ¿no? Desde, por ejemplo, el proceso terrible de la esclavitud, que sin embargo nos ha dejado una herencia musical, culinaria, cultural extraordinaria. Luego tenemos, por ejemplo, la migración también asiática, china y la japonesa, ¿no? Imagínate, somos un país creo que muy privilegiado, como ocurre en cualquier parte del mundo, y sin embargo seguimos... Pero estamos a medio camino en la construcción de una identidad, ¿no? Un poco de eso hablábamos esa vez, ¿te acuerdas, Miguel, con Elio Tupac, ¿no? Hablando acerca de la identidad. Y una de las cosas, o una de las palabras más resistidas es por ejemplo, esta palabra cholo, ¿no? Incluso acá está este libro de Jorge Bruce, nos habíamos choleado tanto, ¿no? Me parece genial ¿no? Que habla precisamente sobre el racismo, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a empezar a escuchar algunos clips que tenemos, Julio, para comentarlos. Y quería arrancar con me parece, si el señor productor no me corrige, tenemos este clip de Pataclown. Pero vamos a saber, van a escuchar por qué lo hemos puesto. Vamos a escucharlo y lo comentamos. A ver, Madre, hija, siéntate, por favor. Ya. Mira, toma tu agüita. Ay, gracias. Madre, hija, ¿qué significa cholo? Cholo es una persona mestiza que tiene su sangre mezclada entre el indio y el blanco. Ya. ¿Y eso es malo? No. Entonces, ¿por qué yo escuché a un señor que le gritaba a otro cholo como si fuera un insulto? Porque si es así, blanco, también sería un insulto. Sí, ¿no? Entonces, chino, cholo, negro, si también ellos son insultos, italiano, americano, ruso, también lo son. ¿Verdad, no? ¿Dónde has escuchado tú a otro que le grite blanco como un insulto? No, nunca. Entonces yo no entiendo. No, yo tampoco. Precisa. Ahí estábamos escuchando este clip donde Monchi le pregunta a Wendy, ¿no? ¿Qué cosa es cholo, no? Y por qué en algunos es un insulto, puede ser un insulto y no, muy acuciosos los chicos de Pataclown, pues, ¿no? Tocan temas diversos Sí, muy... Pero hay un tema ahí, ¿no? O sea, ¿por qué sigue? No, y cuando vemos estos videos de gente, pues, que tiene actos racistas, ¿no? Y al final su salida es, todos somos cholos, ¿no? Pero sabemos que en la práctica, cholo tiene una connotación despectiva, ¿no? Generalmente incluso se vincula a lo sucio, como hemos visto algunos personajes, ¿no? Estereotipados. Acá Jorge Bruce dice, por ejemplo, cholear es algo que los peruanos sabemos y no podemos aparentemente dejar de hacer. Es tan nuestro como el ceviche, la cancha, el fútbol o la cultura chicha en cualquiera de sus proteicas manifestaciones. Es parte integrante de nuestra esencia, pero el hecho de que esté integrado en nuestra convivencia no significa que esté exento de costos personales y sociales, por no hablar de daños tan elevados como urgentes de erradicar, ¿no? Finalmente, ¿tú crees que todavía estamos, o como decía un antropólogo decía, el cholo es esa figura inconclusa de una identidad a la que queremos llegar, pero todavía no hemos llegado, ¿no? A pesar de que la publicidad ha dicho, no, sales ahora con tu pueblo de Cholo Power, hasta una serie había, ¿no? De Michelle Alexander que se llamaba así, o qué sé yo, ¿no? ¿Estamos todavía construyendo esto, Julio? ¿Cómo funcionan estos mecanismos, estos simbolismos? Bueno, el término cholo está definido. Si tú ves el diccionario de la Real Lengua Española, obviamente... cholo es aquella persona que tiene como herencia una mezcla, pues, producto de la sangre entre un indígena y un blanco europeo, ¿no? En ese sentido hay un alto porcentaje y la genética no lo desmiente de
de personas que tendríamos esa categoría. Entonces, lo curioso es que el término cholo a la larga y en los últimos años ha generado hasta, podríamos obtener creo que un diccionario de todas las variables que hay, ¿no? Chollywood, por ejemplo, Claro. cholear, o sea, imagínate, y que lleva a lo despectivo, ¿no? Y es que tiene que ver mucho, como te decía, en principio, por ese síndrome colonial que hasta ahora es difícil desarraigarlo, ¿no? Así Entonces, es. Como decía el gran... no, es un dolor de cabeza. Ahora, ¿en qué evolucione o a qué lleve esto? Yo pienso que todavía no estamos preparados para ser una sociedad tolerable, ¿no? O sea, hay demasiados matices y el criterio de identidad única lo veo muy distante, ¿no? Bien complejo, ¿no? Bien complejo. Vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria. Otra Ahí vez. está Miguel, acá tu pregunta, congelado. Vamos a ir a una breve pausa publicitaria y volvemos aquí en Paranormal. Así me quedo. Ya no bailo ya. Bien, volvemos aquí en Paranormales. Estamos hablando a ver si somos vecinos, pobladores, clasismo, racismo, cultura, identidad, varios temas esta noche aquí con el gran Julio Abanto. Estamos conversando este tema. Me hiciste acordar cuando dijiste síndrome colonial, me acordé de esta canción de Manuel Chaprado, ¿no? Del gran Manuel Chaprado. Y justo acá tengo el libro Guanta y el reto de Lima. Un libro del profesor Saturnino Ayala, sí, claro. Y acá tiene al inicio cuenta cómo se creó Guanta, ¿no? entre tragos, entre cerveza y es una historia muy interesante que sería bueno que la cuente, Julio, todavía en algún momento para explicar un poco cómo se van construyendo estas relaciones sociales bien interesantes, ¿no? Acá tienes unas preguntas, creo, también estoy haciendo. Sí. Entre tragos te lo cuento. Entre tragos, No, claro, no. por supuesto. No, acá mira, Julio es arqueólogo, ha tenido ha tenido cargos públicos, ha investigado, tiene publicaciones, todo, pero lo mejor de Julio es la cocina, definitivamente. Tiene que probar las parrillas que hace Julio Abanto. Antes que acá también tengo otro, dice, Jefferson Basaler dice, ya, pero ¿eres ciudadano, poblador o no contactado? Al final respondemos eso, dice. Javier Ponce dice, Lima Flores, por ejemplo, un ejemplo claro de la terminología, ¿no? Dice, Adrián de la Cruz dice, los que no vivimos en Lima, ¿seguimos siendo peruanos o ya somos bolivianos? Y Jefferson dice, Basalar dice, blanquito es insulto, se usa para denotar la brutalidad de un ser humano con la piel pálida, término muy usado en Twitter, dice. Daniel Vera dice, hablando de cholo, recuerdo algunos ejemplos de limpiarle la imagen a la palabra como super cholo. Leí pocos capítulos para un trabajo. Ah, claro, sí me acuerdo de. Pero hasta en el cine se ve la segregación cuando las películas más taquilleras peruanas siempre están protagonizadas por las mismas caras blancas de siempre, aunque por otra parte en publicidad cada vez más se ven rostros más color puerta, pero claro, estas participaciones, más que sinceras, más parecen responder a la necesidad de ventas. Ojo con eso, ¿eh? Me parece interesante. Miguel, tienes ahí también una pregunta para Julio, creo. Yo lo soy y no me compadezca, decía Luis Abanto Morales. Bueno, Antonio Huacao nos pregunta, en los primeros meses de cuarentena miles tuvieron que dejar Lima y retornar a sus lugares de origen. ¿Esto cambiará el centralismo y el mapa económico? Buena pregunta. No creo, mientras las políticas no, digamos, traten de corregir los errores que tienen y generen oportunidades para las poblaciones en ámbitos rurales es difícil, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades donde solo encuentras tú, te lo digo porque tengo la suerte de conocer mucho el interior de nuestro hermoso país, y hay comunidades donde solo puedes encontrar ya personas mayores porque es lógico, los jóvenes que logran a la justa terminar primaria luego tienen que trasladarse para continuar estudiando, ¿no? Y obviamente en ese concepto de prosperidad, de desarrollo, tienen que seguir movilizándose quizás a buscar mejores oportunidades. Mientras no aprendamos a que si vamos a generar políticas de centralismo, yo pienso que otorguemos en realidad todos los aparatos legislativos y económicos que necesitan las regiones para lograr eso, pero sobre todo tener buenos conductores en este caso de sus regiones, ¿no? El más grave error que hasta ahora, o el más grande virus que nosotros tenemos definitivamente es la corrupción.
Así es, así es. Y mientras eso no cambie, definitivamente no vamos a lograr grandes cosas. Otro punto importante que hay que distinguir, ¿no? Hay muchas formas de discriminación, ¿no? La gente suele confundir términos, ¿no? Racismo, clasismo, hay discriminación por zona geográfica, ¿no? Tú eres San Juan de Lurigancho, ¿no? Contigo no me junto, ¿no? Claro. O por el color de piel, no me junto contigo, ¿no? Hay discriminación por género, por orientación sexual, hay muchas formas de discriminación, ¿no? Pero ahorita estamos centrados en el tema de clasismo, ¿no? Y me gustó mucho una encuesta callejera que hizo el popular Henry Spencer, ¿no? Preguntándole a la gente, ¿y tú de qué clase social eres? ¿No? A ver cómo se identificaban, a ver, vamos a escucharlo. Hola, ¿a qué clase social perteneces? Bueno, clase media trabajadora, como se le dice. Cuando tú postulas un trabajo, importa bastante el lugar donde provienes, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, yo soy de San Marcos, soy sanmarquino, y muchas veces hay empresas que simplemente descartan tu CV por donde vienes, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo concreto en el cual te hayas sentido discriminada? No recuerdo ahora. ¿Pero sientes que te han mirado así con...? Sí, como diciendo, ay, por Dios, ni te me acerques. ¿A qué clase social perteneces? Creo que a la normal. ¿Cuál es la normal? La media, pues. Media, la que está al medio. Claro, la que Esa para ti es la normal. ¿Por qué? Porque no eres ni muy pobre ni muy rico. Claro, o sea, en sí no soy el pobre ni rico, o sea, vivo de mis padres, ¿cierto? ¿Alguna vez te has sentido discriminado por gente de otra clase? Tal vez sí, pues hay generalmente las personas que son tipo gringos tienden a creerse más, ¿no? Tal vez eso no siempre. Lo que acabas de decir es súper discriminatorio también. Sí, te discriminas. ¿Por qué los gringos si me acabas de discriminar a mí? Eso es interesante porque uno no se pone a pensar, ¿no? Si te agarran por la calle y te preguntan de qué clase social eres, ¿no? ¿Tú qué respondes inmediatamente, no? O sea, soy de clase alta, baja. De inicio. No, algunos de pronto no saben ni siquiera cómo identificarse, ¿no? O sea, yo creo que así como en la política, todo el mundo quiere situarse al centro, ¿no? Entonces todo el mundo dice soy de clase media, porque dice, digamos, que el estándar, ¿no? Nadie va a decir soy pobre, ¿no? O soy rico, ¿no? Los ricos verdaderos no van a decirlo nunca, ¿no? Siempre van a decir, van a querer situarse siempre en el medio. Todos los de abajo también en el medio y los de arriba también en el medio por eso el libro me gusta el título de Rolando Arellano, que se llama Al medio hay sitio, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere, es bien interesante la idealización. Van a ver algunos pero ¿sabes qué? Me has traído al recuerdo las antiguas libretas militares, ¿no? Ajá. Quizás los jóvenes de ahora no, Claro, pero claro. ya desde tus 16 años, desde tu plena adolescencia, Ajá. te tocabas con la realidad de que un militar que te observaba te ponía ahí, te clasificaba que eras mestizo, que eras... Existía eso, Así como ¿no? la escena de Sumare, pues, como ¿no? la escena de Sumare, ¿no? A Claro. ver, ojos. Y efectivamente llegabas traumado a tu casa, ¿no? Mira, algo que yo recuerdo es de que entendí el tremendo estereotipo que había en torno a San Juan de Lurigancho cuando recién pisé la universidad. ¿Qué te decían, Julio? ¿Qué te decían, Julio? ¿En qué pabellón vives? ¿No? ¿En qué asentamiento humano? O sea, obviamente, ¿no? Yo crecí pues, en un distrito que para mí era totalmente distinto a lo que así es. pensaba, ¿no? Acá Miguel tiene una anécdota sobre ese punto. Así como el chico ¿no? que escuchábamos decía, ¿no? Yo era de San Marcos y automáticamente me choteaban del trabajo porque decían, porque va a ser huelga, va a ser sindicatos, va a ser, ¿no? A ver, Miguel, cuenta tu triste historia, por favor. Bueno, música triste, por favor, para mí. Bueno, antes recordar, bueno, que decían ¿dónde vives? Yo vivo en San Juan de Lurigancho. Ah, bueno, ¿qué cerro vives, no? De ahí tienes que llegar en mula, tenemos que tomar cóndor, decían, ¿no? Entonces, siempre es ese estereotipo, pero bueno, el problema era que yo me presenté a un trabajo en el año 2004. Me acuerdo que música triste. No, y... O sea, los exámenes eran de conocimientos y yo había sacado 48 y el que me seguía había sacado 27 para atrás, o sea, todo. Había pasado todos los exámenes con éxito, o sea, casi perfecto, pero me hicieron dibujar una sontera ahí de un tipo parado y por ese tipo parado que no lo dibujé bien, supuestamente me miró, me dijo, ¿de dónde eres? San Juan de Lurigancho. Y el pata era un pata de ascendencia japonesa y era blanco, ¿no? Bien alterno, me mira así. San Juan de Lurigancho y me miró pisa cabeza. Me dice. Y cuando me tocó llamar a la gente, ni me miró.
Ni me miró. Descartado. No, le dijo no te preocupes, nosotros te llamamos. No llames, te llamaremos. Yo recuerdo mucho, ya que estamos en anécdotas de San Juan de Lurigancho, yo tengo miles también, o sea, yo recuerdo que... A mí me pasó una buena también. A ver, cuéntala Julio, por favor. Tú sabes que soy consultor y una vez me encontraba con todo un directorio e ingenieros hablando sobre una problemática de un proyecto bastante importante, ¿no? Y el tema es de que visité campo, entendí la situación y les expliqué que esto tenía solución y me dijeron si es que podía tener una reunión tal día, que yo no me preocupe, que iban a programar y que incluso me recogían en mi domicilio. Ya, genial, les dije, entonces no hay problema. Me dijeron, ya, programemos, y vino una señorita y me dijo, ¿dónde vive usted? Me dijo, bueno, yo vivo en ese tiempo vivía en Las Flores de en San Juan de Lurigancho, le digo, Paradero 7, ahí en la misma avenida. San Juan de Lurigancho, y yo le dije, bueno, ¿por qué? Le dije, no, es que creo que está lejitos, ¿no? Me dijo, bueno, ahí está. Yo pienso que su distancia es más mental, le digo, ¿no? A casito nomás. Siempre vengo acá. El carro no llega hasta allá, no hay gasolina. En realidad son distancias mentales, ¿no? Las que uno tiene que superar. Exactamente, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la academia, ya una academia que estaba por la avenida Tacna, y saliendo de la academia un amigo me decía, oye, vamos para allá caminando. ¿Pero a dónde vamos? Si el paradero es acá, no, vamos allá para que no vean que dónde tomo mi carro, ¿no? se palteaba de decir que la gente sepa que vive en San Juan. Otro amigo en otra institución educativa también me decía, ¿dónde vives? No, vivo en Magdalena, otro vez en Los Olivos, y al final lo veía por Las Flores yéndose, o sea, hubo un clásico, un clásico, vivo en Zárate, no, San Juan de Lurigancho no, vivo en Zárate. Sí, no, San Juan de Lurigancho, pero a la entradita nomás. A la entradita Oye, no, y eso es verdad, yo tenía un amigo a quien estimo mucho que, bueno, se enamoró de una chica que vivía creo que en Santa Anita, y él le decía que vivía por ahí cerca, ¿no? O sea, y es más, siempre tomaba otro carro para que ella piense de que él vivía por ahí, no sé, imagínate. Esas cosas pasan definitivamente, ¿no? Pero bueno. Yo me acuerdo de mi época de soltero, o sea, hace tiempo, bastante. ¿Dónde vivías en tu época de soltero, Adrián? Por favor, confiesa. Conocía a una chica y le decía, ¿de dónde eres? Y decía, soy de San Juan, pero de Miraflores. Era una clásica. Sí. Bueno, yo mis primeros años de infancia los pasé en Jesús María y el cambio definitivamente se notó. Bueno, vamos a ir a otro punto que es que quiero que no quiero que se me vaya el tiempo, es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Vamos a escuchar esto para ver, esta es una noticia, esto es en la prensa extranjera, pero bien interesante lo que muestran aquí, ¿no? Para que la ordenación social basada en la diferenciación de blancos, negros o andinos funcione, hace falta un generador de estereotipos. De hecho, el 69% de los peruanos creen que los medios de comunicación y la publicidad promueven la discriminación, según un estudio del Ministerio de Justicia. A primera vista, por ejemplo, en las revistas de sociedad, la población blanca es mayoría, aunque a pie de calle sean un porcentaje menor. A pesar de que la mayoría de la población es indígena y mestiza, la minoría, que es la minoría de ascendencia blanca, sigue siendo la que controla los medios de comunicación, la que controla las principales empresas, la que tiene una serie de intervenciones que permiten que su poder se asiente. Si esta dinámica fue en principio una manera de degradar al pueblo por los dirigentes colonos, Wilfredo opina que hoy pervive con la intención de crear tendencias consumistas. Existe en el Perú la publicidad aspiracional. En el fondo, la mayoría de peruanos aspira a ser blanca, aunque no lo sea. Entonces, le atrae y le parece que es como si fuera el sector superior. Entonces, por eso es que es un racismo que tiene inclusive una funcionalidad económica. La existencia de esta dinámica social está, por lo tanto, asentada cultural y económicamente. Sus consecuencias son las de un país que frena su desarrollo negando su propia diversidad. Bueno, Miguel, ¿quieres comentar algo, creo? Ya, no recuerdo cuándo vi la publicidad de una marca, no voy a decir la marca, que salió bastantes personas así en fila,
y decían para peruanos como tú, y todos eran blancos, ¿no? Taquis, unos pendejos. O las portadas, ¿no? Las portadas que ves de los deportistas peruanos y obviaban a todos, ¿no? Salía solamente la portada, solamente lo de cierta clase y cierta fisonomía, ¿no? No, eso está metido en el chip de la gente porque eso basta con solamente ver las redes sociales. Nadie, absolutamente nadie se pone filtro negro. Todos quieren ser blancos. Claro, se ponen su filtro. Hay muchas cosas interiorizadas, ¿no? Definitivamente. Claro. Pero el tema de los medios de comunicación es algo que desde mis épocas universitarias se discutía mucho, ¿no? Sobre todo en la publicidad, ¿no? Entonces teníamos un debate ahí ¿no? con los profesores también que defendían el hecho de que decían, no, la publicidad no es la que crea esto. La publicidad toma aquello que ya existe socialmente, toma estos códigos que ya existen en nuestra sociedad y lo que hacen es utilizarlos precisamente para vender. El vehículo más rápido es algo que ya existe, ¿no? Obviamente crear algo distinto toma tiempo, ¿no? Por eso lo más fácil siempre ha sido encasillar, y es verdad, ¿no? O sea, finalmente lo que hace la publicidad, los medios de comunicación, es, digamos que incidir más en los roles que ya existen socialmente, ¿no? Igual que los programas cómicos también, ¿no? Es más fácil tomar un estereotipo, ¿no? Y ya existe, que crear o generar algo distinto, completamente diferente, que se salga de aquello que todo el mundo ya relaciona de manera rápida. Julio, comentarios sobre esto. Estoy con micrófono. Sí, no, es que es real, ¿no? La televisión está inundada de eso, como también lo has mencionado desde el cine, en fin, la publicidad brutalmente nos dice desde pequeños cómo tenemos que lucir, cómo tenemos que vernos, y lo que nos muestran es un tipo de persona que quizás tiene algunas amabilidades faciales, no más, no al común, o sea, nos invita a aspirar a hacer algo, el criterio es cierto, ¿no? Ahora, me gusta... recuerda tú el tema del criterio de la buena presencia, ¿no? ¿Qué es buena presencia para encontrar trabajo? Y eso se ha tratado de desarraigar. Bueno, ya existen ordenanzas. La primera ordenanza un poco, aunque va más al tema de uso de locales comerciales. Viene a ser, era el caballito de batalla de las discotecas racistas, ¿no? Solamente buena presencia. En el caso de San Juan de Lurigancho, la primera ordenanza que se emite al respecto surge el año 2012, ¿no? Y donde estipula pues de que tiene que decir bastante claro un letrero que diga acá no se discrimina. Exactamente. ¿No? Yo recuerdo ese reportaje famosísimo. Otra vez voy a citar a Bruno de la Sabra porque nuevamente tengo muy buenos recuerdos de su trabajo, ¿no? Donde denunciaba la discriminación de estas discotecas racistas en Miraflores. Y él le pidió ayuda a dos amigos, ¿no? Que conocía de la infancia, ¿no? Que tenían Bruno Lazábal tenía ojos claros, era blanco, era ruiz, y veía cómo a sus amigos no lo dejaban entrar, ¿no? Le decía, esta discoteca solamente es para socios, nada más. Y él entraba después él caminando sin decir absolutamente nada y no le decían nada. Entonces decía, estos de seguridad tienen un radar en la mente, algo que pueden leer quiénes son socios y quiénes no, ¿no? Y de esta manera demostraba que efectivamente esas discotecas eran racistas, ¿no? Que no dejaban entrar a ciertas personas por sus rasgos, ¿no? Entonces tenemos todavía un minuto. Antes de irnos al corte, quiero escuchar esto que sí me parece muy delicado, que es el tema de cómo se clasificaba. Esto es parte de un documental, que es un documental muy bueno, y que hay una parte donde habla de cómo, por ejemplo, en un canal de cable se seleccionaba en la edición misma quiénes salían en pantalla y quiénes no. Vamos a escucharlo. La verdad es una cosa medio extraña. Cuando estaba en Media Networks, que es una empresa que tiene CMD y Plus TV, ellos lo que hacían era básicamente pedirte imágenes para el canal de cable, imágenes de gente blanca, ¿no? Y te decían básicamente, oye, ¿sabes qué? No me traigas marrones. En la medida de lo posible era no mostrar a gente marrón, como ellos lo llaman, ¿no? Marrón. ¿Qué o quién es un marrón? ¿Qué es un marrón? Es un cholo, pues, ¿no? Se supone que no se escucha bien cuando te dicen cholo, entonces marrón. Pero para tú decirte marrón, ya eres más, creo yo, más que cholo. No sé, la verdad es una cosa medio extraña. Un marrón soy yo, un marrón es... ¿Y a todos les decían que no pongan marrones?
Todos los editores le dicen, en la medida de lo posible, trata de no ponerme marrones en la edición. Entonces ya tú ves a los editores y a los camarógrafos sin poder hacer tranquilos su trabajo, porque tienen que estar en este tema de qué tanto tiempo le das a un marrón, qué tanto tiempo le das al blanco, y si le repites 15 veces al mismo blanco, entonces es alucinante. Los locutores, los que dan la cara, tienen que ser pues niños bonitos, de cara linda, rostro limpio, blanco. No tiene nada que ver si son buenos, si alguna vez han estudiado comunicaciones. Es una política del canal, ¿no? De la empresa básicamente, de Telefónica, de Media Networks, a la que los productores tienen que hacer caso sí o sí, no les queda de otra. Jefferson dice, ese documental es bueno, Choleando, creo que se llama, efectivamente, ahí se llama, búsquenlo en YouTube, se llama Choleando, ahí está ese fragmento donde esta chica mencionaba cómo los editores tenían que hacer malabares para evitar que saliera. Este término me parece súper despectivo, pero se utiliza, ¿no? El tema, marrón, ¿no? Marrón. ¿Qué es un marrón? Le preguntan a la chica, ¿no? ¿Qué es un marrón? ¿Qué es un marrón, Julio? Bueno, yo... bueno, negro, yo marrón, medio mezclado. Recordarás también esto que salió ahí bastante escandaloso, ¿no? El tema de color puerta, ¿no? Ah, claro, color chaufa. Era una chica, ¿no? Una chiquita de la universidad, ¿no? Sí. Bueno, si tú miras pues los ciertos medios o revistas incluso de élite tienen sus propias secciones donde solo vas a ver la gente que ellos quieren decir que tiene un modo de vida espectacular, ¿no? Claro, pero bueno, es arbitrario finalmente, ¿no? Porque uno es el color que tiene por casualidad, ¿no? O sea, yo creo que yo voy a salir un poquito más claro porque mi mamá es de Cajamarca, pero ¿no? O sea, por casualidad, ¿no? O sea, pero mi mamá es de la sierra y mi papá también, entonces es una cosa azarosa, ¿no? Mi familia es de Chincha. O sea, no, ahí tenemos a Ulises, nuestro productor también. Él está así, ahí claro. Marcelo. Yo creo que el que tiene, ¿cómo es? El que no tiene inga tiene de mandinga, ¿no? Entonces definitivamente a estas alturas seguir con eso es todo un problema, ¿no? Pero un amigo que está en televisión me decía eso, ¿no? Voy a recoger lo que él me decía, ¿no? Un productor decía, los peruanos somos hipócritas porque criticamos que no hay diversidad en pantalla, pero cuando hacen test o focus group, la misma gente rechaza determinados personajes, no quieren ver gente bonita, de determinado perfil, y yo creo que esta es la consecuencia de lo que escuchábamos en el reportaje, ¿no? Este consumo constante de un determinado perfil en publicidad, en televisión, etcétera, nos ha moldeado nuestro ideal de belleza, ¿no? De lo que consideramos bonito, de lo que consideramos deseable también. No de forma consciente, ¿no? Sino que tanto hemos visto eso en televisión que dice, bueno, yo acepto esto porque es lo que he consumido durante tantos años, ¿no? ¿No crees, Julio? Sí, como te decía, está muy inundada todo lo que nos circunda, en realidad marca mucho esas distancias que es difícil ahorita ya desprenderlas, a menos que se haga un profundo trabajo no solo desde el hogar, yo pienso que en realidad, no solo del hogar y de las escuelas, pero creo que lo importante es cómo nosotros educamos a nuestros hijos, ¿no? El tipo de valores que inculcamos, cuál es el trato que tenemos nosotros dentro del hogar mismo, dentro del vecindario, o sea, esos valores, créeme que forman de una manera extraordinaria a nuestros hijos. Claro, la única manera de acabar con esto es definitivamente el modelo que nosotros somos como padres para una nueva generación, y el respeto que siempre tiene que prevalecer entre cada uno de los seres humanos. Vamos a ir una breve pausa. Has hablado de un tema muy interesante que son las barreras, pero no solamente son mentales, hay barreras reales y eso trata, tras la pausa vamos a comentarlo. Bien, volvemos aquí en Paranormales. Antes que Miguel tumbe el banner, vamos a escuchar este siguiente audio para que vean que las barreras no solamente son mentales, estos van más allá, estas sí son barreras reales. Vamos a escucharlo y lo comentamos luego. Hasta aquí llega el muro que separa dos realidades bien distintas de Lima, el de la extrema pobreza y el de la sociedad más acaudalada. Un muro de 10 kilómetros que no tan solo crea una división física, sino también mental, porque a día de hoy tan solo hace que aumentar los estigmas que existen a uno y a otro lado.
El muro de la vergüenza, como se conoce popularmente, comenzó a construirse hace años, aunque nadie sabe darnos una fecha exacta. Mariela creció en el lado menos pudiente y allí regenta ahora un humilde colmado que construyó con sus propias manos. Yo cuando era chica con mi abuelita ya andaba al cerro, era libre para andar, pero ahora ya no es para andar, sino para ver siquiera. Lo que hay es una especie de entre resignación, permisividad, digamos, ¿no?, a este esquema de control territorial que ejercen determinados segmentos sobre determinados espacios urbanos, ¿no? ¿Y qué hay exactamente al otro lado del muro? La urbanización Las Casuarinas, una de las más exclusivas de Lima. No hay más. Lo poco que podemos captar con nuestra cámara desde la distancia nos permite ver zonas ajardinadas abundantes y bien cuidadas, algo que contrasta con el otro lado del cerro, donde sus habitantes ni siquiera disponen de agua potable. Bien, para que vean que los muros no solamente son mentales, ¿no? Este es un muro completamente real que divide, en este caso, las Casuarinas de Pamplona Alta, ¿no? San Juan de Miraflores. Julio, tú que conoces todos los cerros de San Juan y Lurigancho, seguramente también alguna vez has caminado por allá. Y te has chocado con esta frontera. ¿No? Sí, es una vergüenza, pues. O sea, atenta contra el tema del libre tránsito, el goce de la ciudad misma, ¿no? En fin, ¿no? Los espacios públicos, o sea, un cierto sector de la población no puede atribuirse más derechos que otros. Eso es una vergüenza en realidad. Es como la parodia de La Reja de la Molina, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. De este lado están unos, de este lado están otros, y bueno, reflejada en la parodia en este caso de Carlos Álvarez, ¿no? Sí, buenaza esa parodia. Pero dice mucho de esto que vivimos, de estas divisiones que existen. Nuestro propio, criticamos a Donald Trump, ¿no? Acá cuando hablan del muro y todo eso, pero acá tenemos nuestro propio muro en nuestra cara, ¿no? Dividiendo, como decía en el reportaje, mientras este lado tienen piscina, tienen todo, el otro lado no tiene ni siquiera agua, ¿no? Entonces, esas divisiones son reales, ¿no? Son absolutamente reales y van más allá del cliché cómico, ¿no? O sea, sí son diferencias marcadas con una realidad que tiene esas contradicciones que llaman la atención de la prensa internacional, ¿no? Y el decir esto no te van a decir son rojetes comunistas, ¿no? George Soros les está pagando para que hablen de esto, ¿no? Sí. Nada que ver, creo que es necesario reflexionar, ¿no? Porque no lo dicen, no, estos temas están ausentes de los medios de comunicación, ¿no? Cuando deberían sobre todo estamos a poco de meses de una nueva elección y creo que debería hablarse de esto, ¿no? De estas divisiones que se han hecho mucho más latentes ahora en esta pandemia, ¿no? O sea, estas divergencias que hay entre unos se mueren porque ni siquiera pueden conseguir una cama de hospital y otros pues pueden hasta viajar al extranjero para irse a otro país cuando no se puede salir, ¿no? Y uno pregunta cómo salen, ¿no? Ahí está, pues, poder, clase, todas estas cosas que estamos hablando esta noche es importante, ¿no? Y quiero llegar a otro punto. Hay una cosa que estamos haciendo un poco mal, porque, por ejemplo, en París, en los barrios así residenciales, el mismo Estado hace que se construyan, conjuntos habitacionales junto a las zonas residenciales para que las personas de diferentes tipos de ingresos económicos convivan entre sí. Cosas que no se pueden hacer todas en todo París porque hay zonas que ya están cerradas, como el barrio judío, por ejemplo, esas cosas. Claro. O sea, cerradas que ya son construcciones antiguas y no puedes tirar unas para poner otras. Pero donde había espacio para construir se ha hecho eso, se ha planificado más o menos para que la gente sea más pareja, ¿no? Acá el Estado ha estado totalmente ausente, pues. O sea, esas cosas pasan porque se deja que la gente... Pero es que nuestras propias autoridades tienen muchas de estas taras también, entonces lógicamente no vamos a conseguirlo pues ni a balas, ¿no? Y quiero llegar a otro punto que es importante, que es casi una caricatura, pero en realidad también es muy rico para evaluar y analizar, ¿no? Que es el tema de los pitucos, ¿no? O sea, que hay chistes, memes, parodias, todo, ¿no? Acá tuvimos alguna vez al gran Jorge Salazar, ¿no? Que tenía esta parodia Hugo Salazar. Hugo Salazar, perdón, del pituco, ¿no? Que imitaba en esas épocas. Vamos a escuchar esta rutina de los cómicos ambulantes porque su parodia es muy divertida, pero da mucho para analizar, ¿no? ¿Cómo vive un pituco de Plata, de La Molina, de Las Casuarinas? ¿Y cómo vive un pituco de barrio? ¡Huelga, bro! ¡Huelga, loco! Ya, mira, ¿sabes qué? Espérame que no tenis de la mayordomo que te sirva whisky, ya. El sábado tengo un plan con una flaca y me ha dejado misión. Tengo más que $5,000. Mira, que no sé qué hacer,
Dame un préstamo, pe loco. ¿Pero cuánto quieres, loco? Préstame 20.000 cocos, pe cuñado, por favor. Es que me estás pidiendo un ripio, cuñado. Y voy a tocar la puerta de mi pata. No, ¿qué es lo que quiere? Son 6 de la tarde, vamos al tono. No, mi viejo me ha levantado temprano para ir a la parada. ¡Vamos al tono! No, estoy ocupado. Anoche se me ha caído el techo. ¿Para qué te cuentas? Nada, hasta que... ¿Qué ha pasado? Mi viejo ha viajado. Sí. ¿A dónde se ha ido? Hasta que se ha ido a Cárcamo a vender botellas. ¡Me ha dejado misio! ¿Con cuánto te ha dejado? Hasta que préstame una luca para sacar comedor, pecado. Te presto 500 porque no tengo más, loco. ¿Cuándo? Gracias, brother. Oh. Esta rutina de la cumbia volante es divertidísima porque, bueno, ellos en sus códigos, ¿no? Hablan del pituco de barrio, del pituco real, ¿no? Obviamente la hipérbole de la exageración cómica, pero es bien interesante porque justo leí hace un tiempo un artículo de Sandro Ventura que se llama Pitucos para unos, cholos para otros, ¿no? Así se llama el artículo, donde él habla de los prejuicios, los estereotipos, y contaba cómo cuando iba a ciertas reuniones, ¿no? Él era el pobre, digamos, ¿no? Pero cuando iba, digamos, a dar charlas a Vida Salvador, como lo veían él por su tez, por su presencia, él era el pituco, ¿no? Entonces, en un lado era cholo y en otro lado era pituco, dependiendo de en qué parte de Lima estaba, ¿no? ¿Cómo se configura esto finalmente, Julio, ¿no? El clasismo que existe, tenemos estos estereotipos instaurados ya, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Claramente graficado en esto que hemos escuchado, ¿no? Bueno, no solamente en las clases sociales, sino entre los barrios, no es fácil. Es como, por ejemplo, en algún momento cuando trabajábamos el tema de identidad en un taller de jóvenes, les decíamos a ellos que traten de idealizar cómo es un poblador del Callao o alguien de la Victoria, y ellos de alguna manera actuando lucían los estereotipos, incluso los gustos musicales, las maneras de hablar. Y es que sí, somos la misma ciudad es un espacio tan complejo que definitivamente es un reflejo grande de toda la rica diversidad y problemática de un país como el nuestro, ¿no? Un país que tiene diferencias obviamente por su riqueza geográfica espacial, por sus oportunidades, por sus recursos y también por sus propias dificultades. Eso ha quedado muy marcado y obviamente en una ciudad inicialmente tan excluyente como Lima, porque así lo ha sido para el poblador que eligió venir a este espacio para desarrollar su vida. Definitivamente se ha tenido que tocar con todo este tipo de formas de pensar y de expresiones que hasta ahora de alguna manera nos marcan, ¿no? Es decir, si preguntamos a un joven de otra parte de Lima cómo ven a los luriganchinos, también nos van a decir que somos de alguna manera, ¿no? O sea, esos son los pobladores. Terrible. Agarra su cartera ahí. No, y es más, dentro de nuestro propio distrito, ¿no? El de Zárate no tiene por qué vincularse con su vecino de Campoy o de Huáscar, o de Huáscar. ¿No? Y existen gentilicios, ¿no? Por ejemplo, el de Jicamarca, el Cantograndino, el Campoyano, el Zaratino. Tenemos nuestras subdivisiones, ¿no? Que al final cada uno crea su feudo y yo soy de acá, ¿no? Kiyomi, sí, claro. Como, no, y es más, como Kiyomi. En una ocasión con la intención de aportar a estos grupos sobre el tema de su historia, decidí unirme y lo primero que me dijeron, pero tú eres de tal lugar o dónde vives. Y bueno, o sea, eso ya me pareció exagerado. Claro. Nunca más. Esa división es clarísima, Julio. Acá, por ejemplo, cuando salíamos de la radio, nosotros íbamos en China ahí en la combi y Kiyomi se iba en taxi, ¿no? Me sacaba la lengua todavía haciendo... Chao pobre. Sí, chao pobre, sí. Y no puede decir que no, porque es verdad. Ok, pero salíamos como a la 1 de la mañana. Igual nosotros también. Estamos viviendo a dos casas, ¿no? Igual no discriminada. Sí. Hola, Kiyomi, ¿qué tal? Recién escucho tu voz.
Kiyomi, ¿alguna pregunta para están Julio también aquí, discriminando. por favor? La verdad es que me están discriminando. Haz tu descargo, aquí haz tu hace descargo. rato porque soy mujer. No, yo quería hacer una pregunta a Julio. ¿Cuál es la opinión que le merece ahora a esta congresista que ha dicho que es más adecuado para un puesto alguien con cierto color o ciertas características étnicas que para otro no? Claro, O sea, más bien, ahí dice el productor, soy negro y no soy de Chincha, dice Ulises. No como gato, no como gato. Dice. A ver, vamos a escuchar qué dijo Marta Chávez hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Claro. Que Marta Chávez exactamente para que quienes no lo han escuchado puedan es comentar. que suena a mala palabra para mí. Casi un insulto, ¿verdad? Pero en este aspecto tendría que acabar también la designación del señor Ceballos, que además de derecho internacional poco sabe. Y entonces, sin duda, es una facultad del presidente de la República designar, de acuerdo a la Constitución y a la ley, designar embajadores políticos. Pero eso no puede significar que en plena pandemia se pase por alto la profesionalidad, la carrera de un diplomático que está asignado a una función ante la OEA y se le quite de en medio para hacerle espacio a una persona que quizás debió ir a Bolivia, porque como moqueguano y como persona de rasgos así andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia. Bien, escuchamos a nuestra congresista ilustre, entre comillas, que jamás ha dicho, que jamás ha tenido un exabrupto, siempre ha sido correcta y nunca ha hecho barbaridades. Debe haber sido un lapsus. No sabemos, estamos totalmente consternados porque no sabemos cómo puede decir esto, ¿no? Una persona tan correcta siempre, Julio. Claro, bueno, yo no sé si en realidad valga la pena opinar de... Voy a tomar choro por eso. Agua. Pero creo, más allá del personaje, creo que habría que analizar esta idea de que, este es tu lugar, ¿no? O sea, cuando uno utiliza este lenguaje racista, lo que hace es colocar a alguien en un lugar, ¿no? O sea, ¿no? Oye, tú, cholo, tienes que estar acá con los que son de tu clase, los de tu color, los de tu etnia, ¿no? Entonces, estos estereotipos se refuerzan estos estereotipos y es como ubicarte, ¿no? Tú ahí nomás, ¿no? Aléjate, ¿no? Claro, y que se van a entender porque se parecen físicamente. O sea, no necesariamente tienes que entender a una población porque te pareces a ella. Claro. Es que, bueno, en realidad esto es demasiado ofensivo, ¿no? Creo que para cualquier peruano, pero también alguien que trata de hablar o de dar al menos una mínima cátedra de Derecho Internacional, debería entender que también es ofensivo para nuestros hermanos del sur, del país del sur. Exactamente. Porque también de alguna manera los está dando una marca, ¿no? O sea, no es algo que podríamos tolerar, ¿no? Y creo que nos invita a la reflexión, que no necesariamente el ser congresista significa que tengas el mejor cerebro. Así es. Miguel tiene una consulta, creo. A ver, yo entiendo, y no justifico obviamente, que la gente pues de tez blanca muchas veces sea racista, porque así muchas veces los forman. Hay gente que es extremadamente racista, no puede haber a una persona de color chaufa, como le llaman, o una persona de color de ascendencia no negra, pero nosotros mismos, o sea, yo color, bueno, no tan puerta, más puerta, más quemadita, pero igual, o sea, puerta al sol, claro, puerta al sol, porque ya está quemado, los rayos ultravioleta. O sea, entre nosotros mismos nos discriminamos, o sea, hay un problema ahí de identidad y de autoestima. Exactamente. Claro. Hay una clasificación, incluso entre nosotros mismos nos empezamos a calificar, ¿no? y a nombrarnos de esta forma, Julio. Yo creo que hemos hecho como sociedad muy poca reflexión sobre lo que es el racismo en realidad, ¿no? Y la discriminación. Entonces lo hemos normalizado y por eso es algo constante, es algo que existe, sobre todo desde que eres niño, no es algo que lo escuchas en el barrio y nunca miras más allá del valor esencial de que en un espacio, en un territorio exista tanta rica diferencia, ¿no? Así es. Sin embargo, nos sentimos orgullosos
de nuestro pasado, de los incas. Para nosotros ser un imperio es ideal, el ser una de civilización, el tener una de las maravillas del mundo. Nos alegramos, por ejemplo, del ceviche, del ceviche. Del obviamente ceviche. Está marcado por esa rica variedad cultural, ¿no? Y de matices que somos nosotros los peruanos. Entonces, pienso que hay que trasladar ese orgullo a una mirada general de nuestra sociedad. Claro, ahora hay una cosa curiosa que leía también en el artículo de Sandro Venturo, que decía que era paradójico, porque si tú haces una encuesta, hacías una encuesta entre el público que asistía a este evento, y la gran mayoría era reconocía que éramos un país discriminador y racista, pero cuando la pregunta era, ¿tú te has sentido discriminado, ¿no? O has discriminado a alguien, esos números caían, ¿no? Uno, porque seguramente hay mucha vergüenza de decir que alguien ha sido discriminado, y lo otro es porque nadie quiere reconocerse como discriminador y abiertamente racista, ¿no? No es algo que sea, digamos, vamos a decirlo, ¿no? Políticamente correcto decir, ¿sabes qué? A mí no me caen los cholos, no me caen los negros, no me caen los chinos, quiero mi gueto donde solamente estemos nosotros, que solamente aflora en determinados momentos. Y quiero escuchar lo siguiente, Julio, que es esto que ha pasado recientemente, ¿no? Con este incidente de este chico que sacó a pasear a su perrito y pasó lo siguiente, ¿no? Que ponga multa, me importa un pepino, mi viejo la paga. Mi viejo la paga. Ya, señor, entonces retírese a su casa, por favor, si no se va a poner su mascarilla. Porque mi perro está paseando, no me molestes. Ya, retírese a su casa, señor. Serranos igualados ahí. Ya, retírese a su casa, señor. Serranos igualados. Por favor. No me parte hasta que mi perro no me... Actuó de la peor manera, cuando los serenos de Magdalena le pidieron que se coloque la mascarilla. Ya, el sujeto que se está poniendo Serrano ahí, ¿qué te crees, huevón? Aarón José Cotrina Gómez, quien paseaba a su perro, realizó gestos obscenos y lanzó insultos discriminatorios y racistas contra los agentes que patrullaban el malecón Grau del distrito de Magdalena. Señor, yo lo voy a seguir hasta que se ponga su mascarilla. Si no se quiere poner su mascarilla, por favor, retírese. ¿Ah? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un serenajo de nomás. Yo soy vecino acá de Magdalena toda la vida. Está bien, señor. ¿Qué te crees? Está bien, póngase su mascarilla nada más. Yo le estoy pidiendo que se ponga su mascarilla, por favor. Lárguense. Póngase su mascarilla, señor. No, nada, ves tú con mi perro paseando, ¿qué te pasa? Sí, bueno, es interesante lo que escuchamos, ¿no? Acá Cristian Laiza dice, la generación de cristal ve como insulto el describir cómo son sus rasgos, ¿no? Yo creo que no es el tema de la descripción, ¿no? Sino es el tema de cuál es la connotación de lo que dices, ¿no? Por ahí leía hace un rato un comentario que decía, pero William Luna dice cholita a su esposa, ¿no? No es la palabra en sí misma, ¿no? No es que te diga, acá nos jodemos entre todos, a Ulises lo ponemos jodiendo también, no es la palabra en sí misma, si te dicen negro, cholo, chino, no es eso, sino es la connotación que tú le das a las palabras, ¿no? La entonación, en este caso este chico le decía, ¿no? Serrano igualado, ¿no? O sea, significa que tú no eres igual a mí, claro, porque yo soy acá en Magdalena, soy vecino y tú eres serrano, ¿no? Entonces, es lo que el lenguaje es la connotación, es la forma como te lo dicen, y eso es lo que realmente se convierte en peyorativo, ¿no, Julio? Se quedó sin audio. Le han discriminado, Julio, le han dejado sin audio acá. Julio. No me cortes, pues. No, bueno, creo que si no fuera por las redes y por la persona que en este caso tuvo el tino de subir este video, dejaríamos pasar por alto cosas como estas, ¿no? Y que creo que han merecido el repudio de todos los que de alguna manera hemos visto, ¿no? La manera tan despectiva, tan dura, tan fuerte, tan distante de menospreciar a otro ser humano es realmente doloroso, es un escándalo. Y obviamente somos una sociedad que trata de superar de alguna manera estas situaciones, y para eso incluso hemos creado un ministerio, ¿no? Estamos orientando políticas públicas para que eso no ocurra. Entonces me imagino que esto debe de llegar a un tipo de mensaje para todos, ¿no? Porque es terrible en realidad. Estamos
dejando pasar por alto situaciones en las cuales se maltrata a personas que están exponiendo su vida en un momento en el cual lo único que tratan es que prevalezca el orden, el respeto al decreto supremo de emergencia que tenemos. Y por otro lado, la propia salud de la persona que está ahí. Y lo curioso es que a este patita que insultó a la policía, ¿no? Que los insultó en plena cuarentena, ahora da capacitaciones para la policía. Es una cosa realmente increíble. No quiero el bonus acá antes que nos gane el tiempo, porque este es divertidísimo, pero también da para analizar un último punto muy importante. Vamos a escucharlo. Todos lo van a reconocer al toque. Señorita, nosotros no hemos intervenido a usted. No le hemos intervenido ya. ¡Usted me ha intervenido! ¡Qué bueno, ¿no? Oiga, Grabe todo. Iracunda y en estado etílico no se dejaba ser intervenida. No. Así tú hagas lo que hagas. Mi mamá, Rosana Chupita, sabe que mi tío es de Lima. Y que la van a ganar a que la van a... Estaban en falta. Habían chocado su vehículo contra este poste de luz y reclamaban a la policía la desaparición de su mascota. ¡Dime su nombre! Ahí tiene su nombre. ¡Quiero que él me entregó a mi perra! ¡Mi perra de Nauser, que es Pituca! Tras algunos minutos de búsqueda, encontraron a su tan querida mascota. Bien, ahí estábamos escuchando el último para cerrar ya. La perra Pituca. Mi perra es Pituca, tiene pedigrí. Puta que guau. Mira. Ya, ahí está la perra Pituca, la encontró Julio. Bueno, vamos a comentarlo para cerrar ya el programa. Vamos a una breve pausa, acá nos piden y luego cerramos ya el programa. Voy a tomar chorox. Sí. Cuiden a la perrita Pituca. Bueno, volvemos aquí en Paranormales, estamos hablando de clasismo, racismo, si eres poblador, y antes de la pausa escuchábamos mi perra es Pituca, te han llevado a mi perra, la perra, acá dice Jefferson, dice Basalar, mi perro es Pituco, y Daniel Salas, el profesor Daniel Salas dice, ¿y el perro de qué raza igualada era? Dice. Pero más allá de la anécdota, también se escuchaba en este reportaje que decía, yo voy a llamar a mi primo, a mi tío, que es una cosa muy común, ¿no? Cuando la policía interviene a alguien de determinado sector social, siempre sale, lo hemos visto hasta con Milagros Leiva, ¿no? El general del aire, voy a llamar a mi primo, cuñado, ¿quién te has creído tú, no? Ya vas a ver, ¿no? Esa... no sé, idea hasta gamonal, ¿no? Tú no sabes con quién te estás metiendo, Julio. Tú no sabes con quién estás hablando. Exacto, no sabes con quién estás hablando, ¿no? Juegos de chiste, ¿no? No sabes con quién estás hablando. ¿Tú sabes con quién estás hablando? No, ya menos mal. Corta. Julio, a ver, comentarios sobre este punto ya para cerrar el tema. Sí, pues es una triste manera de avalar cierto nivel de poder, ¿no? De marcar distancia con el resto. A veces no entendemos que la autoridad es lo que es, ¿no? El respeto que merece no solo alguien que ostenta un cargo para el ciudadano, sino cada individuo, ¿no? Entonces, es un reflejo más creo que de la pobreza de nivel educativo que a veces tenemos en el sector de la población, ¿no? Y eso nos invita a hacer una reflexión muy drástica. Si algo hay que aprender en este momento es de que situaciones como las que nos están ocurriendo no conocen de distinción ni de color, ni de creencia, ni de forma, ni de tamaño. Así es. Algo que nos ha ocurrido y que en realidad es una desgracia para una nación como la nuestra, que de hecho teníamos un bonito futuro por delante, nos hemos dado contra la pared frente a situaciones como... Y por eso tenemos que reflexionar, porque la única manera de encontrar el desarrollo es cortar por siempre y esas distancias que en realidad entorpecen todo un proyecto de nación. Pero finalmente, para conocer la pregunta, somos pobladores, vecinos, residentes, ciudadanos, ¿no? Ahí se dice que sería la palabra adecuada, ¿no? Todos somos ciudadanos, que creo que es la palabra que engloba la idea de derechos, obligaciones, respeto. La ciudadanía es algo que todavía está en construcción y que es importante destacarlo. Julio, para cerrar ya, ¿qué estás haciendo en estos tiempos? Coméntanos los proyectos, han quedado trunco algunos, ¿dónde pueden leer? Tienes publicaciones interesantes también, Julio. Bueno, quedaron truncos muchos proyectos en realidad. Yo tenía que viajar
a los pocos días que se decretó la emergencia tenía que estar en el sur del país, algo que se frenó y que realmente lo estamos activando. Se truncaron proyectos con escuelas que teníamos, talleres que íbamos a dirigir a la comunidad y, en fin, muchas oportunidades de trabajo que uno tiene, ¿no? Situaciones como estas nos han obligado, por ejemplo, a cerrar la oficina que nosotros teníamos, donde veníamos desarrollando un conjunto de actividades, porque es impagable. Si no tiene ningún ingreso, imagínate. Lógico, lógico. Sin embargo, creo que algo que agradezco a todo este tiempo de cuarentena es de que me ha permitido darle una mirada a tanta información que uno tiene acumulada a través de los años, ¿no? Cuando investigas, acumulas y bueno, parte de esa paciencia y de esa curiosidad nos ha permitido no solamente generar nuevos conceptos de cómo llegar a la ciudadanía. Saben ustedes que hemos empezado a sacar un pequeño proyecto audiovisual que se llama Te Paso el Dato, que son un poco los datos curiosos que no encuentras por lo general en un libro, sino son cosas que por ahí hasta ahora no se ha dicho de esto, entonces vamos a tratarlo, ¿no? Pásanos el dato, y finalmente, Julio, San Juan de Lurigancho, el nombre tiene una riqueza cultural y arqueológica que tienen que todos que valorar, ¿no? Julio, muchísimas gracias, nos vamos. Gracias. Nos vamos, Julio. Adrián, últimas palabras, que me está dando despedida, nos vamos. Chao, Adrián. Chao, Adrián, chao, Kiyomi, volvemos. Kiyomi, nos vemos. Sí. Nada, nos vamos, volvemos el lunes, tenemos un debate interesante sobre la tauromaquia, aquí va a estar picante. Nos vamos, Miguel. Bueno, no sean como las personas hipócritas, bueno, quítense esa cosa del chip, como decía, yo escuché a un pata decir, bueno, yo odio a los racistas y a los negros. No, tampoco sean así, por favor. Nos vamos. Gracias, Ulises, señor de la producción. Saludos para mi esposa, mis hijos. Nos vemos. Morris Line en lo contrario. Chao. Urban Line. Adrián, nos vemos. Gracias. Chao. En surco también.